Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra paciencia, porque empezamos con unos minutitos de retraso. Y nada, estamos a punto de presentar El cuerpo de la Gorgona, el nuevo libro de Ana Carrasco, que nos hace mucha ilusión haberla captado para las publicaciones del Círculo de Bellas Artes. Yo soy Carolina, la editora, y ha sido un placer editar este libro con Ana. Yo creo que es un libro que merece mucho la pena leer, que trae todos estos temas del todo lo que la filosofía ha dejado atrás en todo momento, y es que es todo, de verdad, lo que va trayendo, ¿no? Pero bueno, todos estos temas saldrán, supongo, en la conversación que van a tener aquí las personas que me acompañan y que yo me limito a presentar así rápidamente. Voy a recuperar mis notitas que tengo aquí. Aquí a mi izquierda está Rodrigo Castro, que es subdirector del Departamento de Teoría y Sociedad de la Complutense, con el que tenemos en el Círculo de Bellas Artes mucha relación. Tenemos unos proyectos de investigación conjuntos y demás, y de transferencia. Es doctor en Filosofía por la Complutense y estudió en la Universidad de Chile. Y está especializado en filosofía contemporánea, filosofía política y pensamiento iberoamericano. Ha publicado diversos libros, entre los que podemos citar Foucault y la historia de la filosofía, junto a Villacañas, o Para una crítica del neoliberalismo, Foucault y el nacimiento de la biopolítica, que publicado por Lengua de Trapo, que ahora mismo Lengua de Trapo y el Círculo son un poquito lo mismo, o sea que también nos viene bien darle promo. Y también ha publicado Dispositivos neoliberales y resistencias y otro buen montón de libros que tampoco voy ahora a enumerar. Luego sigo con Carolina Meloni, al otro extremo, que es profesora en la Universidad de Alcalá de Henares. Sus líneas de investigación son la filosofía política contemporánea, el pensamiento feminista y las teorías decoloniales. Y también, por citar algunas publicaciones suyas, de las más recientes, podemos citar Sueño y Revolución, o Feminismos fronterizos, Mestizas, perras y abyectas, o La instancia subversiva, Decir lo femenino es posible. Y también ha participado en el volumen colectivo editado Ganar el mundo, herencias feministas, junto a autoras como Silvia Federici o Verónica Gago. Y finalmente tenemos a Ana, la autora que nos aquí reúne a todos, Ana Carrasco Conde, que es profesora de filosofía en la Complutense. Su especialidad es el idealismo alemán y el romanticismo, y tiene mucha formación en filosofía clásica y en germanística, como se nota en todo momento en el libro. Y sus inquietudes filosóficas se centran en esto que estaba diciendo de que se ha dejado la filosofía atrás, ¿no? Sobre todo en el lado oscuro, en todo lo que tiene que ver con el mal, el malestar, el daño, todo lo que es indigerible, el dolor, la muerte, en fin, estas cosas, ¿no? Lo indecible y lo irrepresentable, pero que ella consigue traer, decir y representar de manera excelente. Ha publicado Decir el mal y La muerte en común, ambos en Galaxia Gutenberg, y para el Círculo de Bellas Artes ha coordinado, junto con Valerio Rocco, que también es el director del Círculo, que aquí nos acompaña, el libro Hegel y Hölderlin, Una amistad estelar. Y yo creo que con esto, como vamos así además apuchaditos de tiempo, os dejo paso. No sé si quieres empezar tú, Rodrigo, si os parece. Empieza Rodrigo y luego has pensado que empiece Rodrigo mínimamente haciendo comentando algo, Carolina, y que de vuestras intervenciones salga como una pregunta o un pie que le dé pie a Ana a contar algo del libro, ¿no? Venga. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a Ana Carrasco Conde, por la invitación a estar aquí en este acto de presentación de su magnífico y maravilloso libro. Creo que Peter Sloterdijk dice en alguna ocasión que los libros son algo así como cartas que uno envía a los amigos y a las amigas. Yo creo que eso tiene bastante sentido, y claro, como todas las cartas hay que de alguna manera responderlas, ¿no? Y de alguna manera o de algún modo es lo que vamos a hacer aquí. Agradecer al Círculo de Bellas Artes también, a Carolina, a Valerio y a Carolina Meloni, el estar aquí y compartir este espacio. Voy a comenzar diciendo que creo que el libro de Ana, El cuerpo de la Gorgona, podría uno decir que inaugura un nuevo género filosófico, ¿no? Un nuevo género que podría llamarse el terror filosófico, ¿no? Y como todo terror,
¿no?, que es el que se despliega en esta obra de Ana, pues de alguna manera el libro suspende el tiempo, ¿no? Nos deja sin aliento a los que lo leemos durante sus 250 páginas. En ese sentido, podría decirse que el libro de Ana, El cuerpo de la Gorgona, es una experiencia inquietante, después de la cual se puede volver a respirar, pero no en el sentido, únicamente en el sentido de haber salido de la experiencia de terror a la que me refiero, sino volver a respirar en un sentido mucho más profundo, mucho más radical, ¿no? Creo que la lectura de este libro genera la conquista de algo así como una nueva atmósfera, ¿no? La posibilidad de respirar de otra manera, ¿no? La posibilidad de tomar aire, ¿no? Después de un largo periodo de contención del aire y de quizás respirar un aire intoxicado, ¿no? Hay una atmósfera distinta a la cual uno accede, tengo la impresión, después de leer el libro de Ana. Y en ese sentido me atrevería a señalar que el libro de Ana es un libro experiencia, ¿no? Hay libros que son experiencias, no todos, ni mucho menos. Hay libros que seguramente os pasará, a todos tendréis recuerdos al respecto. Hay libros que uno puede rememorar el momento en que los leyó, el lugar en el que estaba, las circunstancias vitales que en ese momento tenía, ¿no? El libro de Ana tiene estas connotaciones, tiene las connotaciones de una experiencia, no solamente porque hay algo que le pasa al lector, creo yo, leyendo el libro, sino porque tiene un carácter, una intensidad que lo convierte en un libro del cual, pues de alguna manera se sale modificado, ¿no? En ese sentido, quizás esto es lo primero que haya que decir del libro de Ana. Hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo porque es una verdadera experiencia, ¿no? Pero exactamente en qué consiste el acto de terror, ¿no?, con que nos envuelve este libro, o la experiencia de terror de la que participamos en este libro. Evidentemente aquí voy a hacer un juicio muy, muy personal. Para mí se trata de una fascinante operación de desmitificación de un héroe que ahora, gracias a la escritura, gracias al análisis de Ana, aparece con un nuevo rostro. Ya no es un héroe, sino que es un personaje desalmado, cruel, miserable. Ese héroe que, gracias al análisis de Ana, deviene en cobarde, ¿no?, tiene nombre, un nombre muy claro, es Perseo, ¿no?, aquel que ha asesinado arteramente a la gorgona Medusa. Ana, en ese sentido, ejerce en este libro algo así como una especie de trabajo de detective filosófica, ¿no?, porque tiene la capacidad de impedir el crimen perfecto. Porque el crimen perfecto, ya sabéis, ¿no?, es el crimen que no se sabe que es un crimen, ¿no? Pues aquí Ana trae a la luz el crimen, nos hace ver el crimen. Donde pensábamos que había heroísmo, pues emerge el delito, el crimen, ¿no? Advertimos entonces, gracias al análisis de Ana, todo lo horroroso que subyace detrás del mito de Perseo y la gorgona, ¿no? Entonces el terror filosófico de Ana, hay que tener mucho cuidado aquí con esto, no es un terror propiamente oscuro, ¿no?, aunque yo sé que a Ana le gusta decir lo de la oscuridad, ¿no? Yo diría que hay una lucidez muy importante detrás del ejercicio de terror que despliega este libro. Una lucidez porque intenta mostrarnos, ¿no?, qué es aquello que exactamente ha ocurrido entre Perseo y Medusa. Lo que ha ocurrido, lo podemos adelantar, es que un cuerpo sin cabeza fue abandonado como si fuera un despojo, ¿no?, mientras el supuesto héroe Perseo huía cobardemente con la cabeza de la gorgona. Este mito,
que pone en tela de juicio significativamente el libro no es cualquier relato. No nos equivoquemos, que se trata de cualquier mito, ¿no? Me atrevería a decir, y adelanto aquí algo para el diálogo posterior, o para el debate, que este mito tiene un cierto carácter fundacional en la cultura occidental. Está vinculado, de hecho, de una manera muy particular a la historia del pensamiento filosófico, ¿no? Porque el logos filosófico se ha entendido como algo relacionado precisamente con Perseo, ¿no? Con el acto de Perseo, y con esa cómplice que no hay que olvidar, ¿no? Esa cómplice de Perseo, que es Atenea, ¿no? Aquella que, como nos recuerda Ana en el libro, lleva en su escudo precisamente la marca del delito, ¿no? El gorgonion, la cabeza de la gorgona, ¿no? Podríamos decir que la filosofía, y por eso digo que tiene un vínculo con Perseo, tiene un vínculo con Atenea, ha intentado a lo largo de su historia instalar un modo de ser, un modo de actuar, atravesado precisamente por un gesto constitutivo, que es una razón violenta, ¿no? Una manera de entender la razón como un gesto de violencia que niega la materialidad del cuerpo, que deja un cuerpo sin cabeza como un despojo detrás, ¿no? Ese cuerpo olvidado, ese cuerpo desatendido, golpeado, ultrajado, es obviamente el cuerpo sin cabeza de la gorgona. Con esto lo que quiero sugerir, siguiendo lo que me ha generado la lectura del libro de Ana, es que la filosofía se ha desplegado históricamente, en el peor de los sentidos de la expresión idealismo, se ha desplegado como un idealismo sin materia, ¿no? Incluso me atrevería a jugar aquí con la expresión un materialismo que sea un materialismo olvidado, un idealismo sin mater, ¿no? La mater del materialismo, que es el cuerpo fundante, ¿no? Por eso no es extraño para nada que nuestra civilización, por eso decía que se trata de un mito fundacional, no es para nada extraño que nuestra civilización adolezca, como bien lo vemos hoy en día por todas partes, adolezca de una relación sensual con la naturaleza. No es extraño que estemos atravesados, ¿no?, por un vínculo productivo, instrumental con la corporeidad, ¿no?, con el cuerpo entendido como fuerza de trabajo. No es extraño que incluso en el propio ámbito de la sexualidad, como nos recuerda provocadoramente Foucault, donde pensamos que somos más libres que en ninguna parte, pues precisamente allí también emerja la lógica del cuerpo productivo, ¿no? En este sentido, me parece que se podría afirmar, y con esto voy concluyendo, que el libro de Ana, entre otras cosas, es la experiencia que he tenido yo con él, nos ofrece algo así como otra historia de la filosofía, ¿no? La posibilidad de entenderla de otra manera, de pensarla de otra manera, una historia alternativa, ¿no?, donde el pensamiento antiguo, por ejemplo, emerge como una interrogación sobre el mal, sobre la muerte, sobre el dolor, ¿no? No esa representación que de alguna manera se construyó, sobre todo de los primeros pensadores, los pensadores presocráticos, como pensadores no preocupados de lo celeste, preocupados del arjé cósmico, sino como pensadores que estaban atravesados por un interés vinculado a lo profundo de la vida material y a lo subterráneo también de la vida material, ¿no? Por eso es que digo que hay una subversión en el libro de Ana de una cierta manera de entender la historia de la filosofía, que en gran medida la hemos heredado de la manera como la pensaron en su momento, la presentaron en su momento Platón o Aristóteles. A la contra de esto, creo que a lo largo de todo el libro se nos presenta una manera de entender la filosofía, una manera otra de entender la filosofía, como un mirar, un escuchar dentro de la oscuridad, que debería necesariamente debería incorporar necesariamente, nunca mejor dicho esto de incorporar, el cuerpo entero de la gorgona, ¿no? Una filosofía del cuerpo entero de la gorgona. Evidentemente aquí
y quizás podamos luego hablar de eso, deriva de esto la pregunta de qué es exactamente ese cuerpo entero, ¿no? Pero bueno, creo que con esto por lo menos he dado algunas indicaciones de la impresión, la primera impresión que me ha generado el magnífico libro de Ana. Gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Yo voy a apuntar a varias cosas que también ha señalado Rodrigo, pero antes también quería agradecer a Ana por la invitación. Para mí es un honor acompañarla hoy aquí en la presentación de este bello y siniestro libro a la vez. Agradecer también al Círculo, a Carolina y a Valerio, que están hoy aquí. Y bueno, yo me he escrito también unas cuantas notas, creo que más para abrir un debate y para contarles lo que a mí este libro me ha resonado, me ha convocado, ¿no? Decir, en primer lugar, que para mí Ana Carrasco es una filósofa con mayúsculas, una filósofa consolidada y con una sólida y potente obra a la que todas debemos asomarnos actualmente. Para mí es una de las voces más interesantes y más potentes del panorama español, que además para mí lo importante de Ana es que nos invita a zambullirnos a la filosofía clásica, pero siempre, siempre con esa perspectiva hacia el presente, ¿no? Y además con una erudición y una profundidad poco común. Los libros de Ana resuenan, lo ha dicho antes Rodrigo y me he quedado con esa palabra y lo vuelvo a traer, ¿no? Porque creo que nos trae la tradición griega para cuestionarla, para volver a habitarla, para mirarla también desde otros lugares, ¿no? Así que en este libro que hoy presentamos, ella misma, y la voy a citar en la página 45, nos dice qué es lo que todavía resuena o podría resonarnos en el pensamiento antiguo y qué es lo que aún no hemos escuchado. Ana nos hace escuchar y este libro para mí tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Nos asoma además podríamos decir, al antro de esa oreja filosófica, pues filosofar tiene que ver también con una cuestión de escucha y constantemente en este libro ella lo señala, ¿no? Sus libros son auténticos diapasones que reverberan en el presente desde esa mirada lúcida también hacia el pasado, ¿no? Nos trae además un murmullo de los textos, de las voces, de los muertos, las etimologías de las palabras, la poesía y toda la potencia de Grecia. Por otro lado, además, Ana no solo aborda en su pensamiento la filosofía griega, sino que es la filósofa con mayúsculas del mal. Y a mí eso me fascina, ¿no? De lo siniestro, también de lo tenebroso, de las sombras y del horror. Respecto a las sombras, que también lo ha señalado Rodrigo, me gustaría comenzar con ellas. Para mí una de las cosas más bellas que suelen tener los libros de Ana, además de las imágenes, de los hechos narrados, de la mirada que se enfoca ahí donde nunca habríamos mirado, de sus estudios filológicos y etimológicos exquisitos, porque son exquisitos de las palabras. Además de todo esto, son las diversas definiciones de la filosofía que suele aportarnos. Hay una en concreto que a mí me gusta mucho y que además la suelo utilizar en mis clases, porque desde que la leí me gustó muchísimo, y es una que aparece aquí, pero ya aparecía antes en La muerte en común y que vertebra, yo creo que las tesis principales de este libro que hoy presentamos. Voy a citarla, pero en La muerte en común. Y ella dice: la labor de la filosofía quizás no sea tanto iluminar como dar sombras o sombrear. De tal modo que asombrar significaría ir hacia la sombra, incluso oscurecer para lograr, como en un dibujo, introducir sombreado una perspectiva en lo que parece plano o se eleva impenetrable. Tales midió las pirámides utilizando la sombra que aquella proyectaban y Eratóstenes calculó con ella el diámetro de la Tierra. Esta resignificación del asombro y esta capacidad de atreverse a mirar la sombra podría ser el hilo conductor, yo creo, que de todo este nuevo libro que nos presenta Ana, ¿no? Libro que en sí mismo es, como les decía, sublime y siniestro, bello y terrible, poético y macabro. Personalmente, a mí me ha conmovido hasta la última página y también me lo he leído casi del tirón, ¿no? El libro empieza con esta tesis que para mí es fundamental.
Este libro, nos dice Ana, propone pensar la filosofía desde una noche que, además de fijarse en el cielo estrellado, no olvida la oscuridad de la tierra. Y esa oscuridad, esa materialidad de la tierra, ese polvo que nos mancha las manos y los pies, es lo que este libro valiente y crítico asume, piensa, nos lanza a la cara para abordar las violencias contemporáneas. Es el polvo y la ceniza de los muertos, el polvo teñido de los restos y huesos, el polvo del desierto de Atacama, de las fosas comunes del franquismo, de los hornos de Auschwitz, del cuerpo de la gorgona que se desploma al caer cuando es decapitada por Perseo. Para mí, aquí está el primer estremecimiento, nada más empezar, y la vuelvo a citar. Bajo un mismo cielo encontramos entonces el estremecimiento sublime de la belleza de las estrellas y el temblor siniestro del horror humano que nos alcanza. Lo sublime y lo siniestro, doble movimiento antagónico que nos eleva y nos trasciende, lo sublime o que nos hunde en la realidad de un mundo que no es como lo pensábamos, lo siniestro. La filosofía de Ana Carrasco se adentra en esas grutas, decíamos, de lo siniestro. Su método filosófico no es otro que emprender esos caminos de la oscuridad para deslumbrarnos, para iluminar aquello que no nos atrevemos a ver. Y aquí viene mi segundo estremecimiento con el libro La mujer, de carne y hueso, como nos dice Ana. Esto es el cuerpo de la gorgona, porque es verdad que se olvida el cuerpo en la filosofía, pero estamos hablando de un cuerpo de mujer. Y aquí ya quería entrar en materia, un poquito más en chicha, porque lo que a mí como filósofa también me convoca de este encuentro tiene que ver precisamente con esta tesis radical, brutal, estremecedora. Asomarse a ella no es fácil y podríamos decir que nos ha llevado, como también decía mi compañero, nos ha llevado siglos digerirla, darle forma y verbalizarla. Dicha tesis no es otra que la relación conflictiva, antagónica y a la vez, resalto el y a la vez, complementaria entre Atenea y Gorgona. Atenea, diosa de la filosofía, como todos ustedes saben, porta en su escudo la cabeza de la gorgona. No solo la porta, sino que constituye su emblema, su triunfo, después de haber incitado, incluso de haber conducido a Perseo con su sabiduría, con su logos, para poder acabar con el monstruo. Así nos dice Ana. El cuerpo de la gorgona es la historia de la conflictiva relación entre Atenea y Gorgona. Podríamos recuperar a la gorgona como imagen de la filosofía y cuestionar cómo se ha relacionado Atenea con ella. ¿Tiene la filosofía algo que ver con el terror, el horror y lo que consideramos monstruoso sin que tal vez lo sea? Si es así, ¿qué nuevas perspectivas se pueden abrir si se incorporan concepciones antiguas para pensar el horror de nuestros días? A mí no dejan de acuciarme todas estas preguntas que nos lanza Ana. No he dejado de pensar en ese cuerpo de la gorgona caído, olvidado por todos, fuera de las categorías del pensar, de los modos de hacer filosofía. ¿Acaso no podemos leer esa siniestra imagen como una metáfora fundacional de ese orden filosófico, yo diría patriarcal, en el que lo femenino no tiene cabida? ¿Acaso el escudo de Atenea no supone el triunfo de la razón, de ese modo de hacer filosofía, un modo violento que ha marcado la historia de Occidente, modo que rechaza y expulsa el cuerpo, el polvo y las cenizas, la materialidad de la carne misma? Y una tesis que a mí me inquieta mucho más sería, ¿no está manchado ese logos, ese escudo, de esa violencia fundacional hacia un cuerpo femenino, cuerpo que, como sabemos, ha sido previamente violado, ultrajado y herido? ¿No podríamos afirmar que la filosofía pivota en torno a ese cuerpo asesinado de manera violenta, así como sobre otros dispositivos de disciplinamiento que también Ana señala? Porque recordemos que la gorgona es un ser liminal, es una mujer que, según nos cuenta la historia, era guerrera y libre. ¿Acaso no hay un disciplinamiento de ese cuerpo, de un cuerpo femenino que yace sin posibilidad alguna de entierro y de duelo? Todo el silencio de un modo patriarcal de hacer filosofía cae sobre el cuerpo de la gorgona. Quizás para mí esta es la tesis fundamental que se nos presenta en el libro. Y vuelvo a leer a Ana. Nos dice, de ese modo, la gorgona, de genealogía monstruosa,
monstruo de caverna, tierra y oscuridad, sería lo opuesto a la que nació, de la cabeza de Zeus, Atenea, que ni conoció las tinieblas del vientre materno. La gorgona representaría lo irracional, lo bestial, lo mancillado, la tierra, el caos, la oscuridad, la fealdad, la muerte, la naturaleza. Bueno, díganme si no les reverbera lo femenino ahí en la cabeza, ¿no? Y Atenea, al contrario, sería lo racional, lo civilizado, la virgen, el orden, la belleza, la vida y la polis. Es esta interpretación la que quisiera cuestionar para repensar a Medusa como imagen de otra forma de hacer filosofía. Otra cuestión que me quería también lanzar, y lo dejo así de cara al debate, pensaba al leerte, Ana, en la importancia que ha tenido otra figura bastante importante, femenina, en el pensamiento occidental, figura también relacionada con un cuerpo insepulto y caído de manera violenta. Me refiero, y todas seguramente tienen en mente, a Antígona, figura que no deja de encarnar la ley familiar, en la que la mujer tiene la obligación moral también de cuidar de los muertos, ¿no? Antígona se inmola por Polinices, ¿no? Se autosepulcra, podríamos decir, para cumplir con el mandato. Qué diferencia, ¿no?, con ese cuerpo violentado de la gorgona sin duelo posible. Hay una propuesta para mí muy importante en este libro, que es una propuesta de una filosofía gorgónica, una filosofía que aborda esa materialidad obliterada, que se asoma al misterio de las sombras y que nos permite pensar ese horror, ¿no? También otra cuestión que quería dejar abierta para que podamos debatir es la idea que también se apunta en el libro de cómo ese escudo de Atenea neutraliza el caos, podríamos decir, esa boca abierta que grita, ¿no?, que es la gorgona. Siguiendo además todo el análisis etimológico que haces del propio caos y del cosmos, ¿no? La filosofía ha intentado siempre acallar esas estridencias, esos gritos. La gorgona no es solo fuente de horror, sino de un conocimiento que suele querer evitarse, nos dice Ana. La filosofía no grita, sino que articula un discurso para tratar de salvar el cosmos ante el balido de los corderos que se escuchan, siempre en busca de un orden, nos dice también Ana, ¿no? Bueno, podríamos debatir muchísimo sobre el tema del grito, de la palabra no articulada, del llanto de las mujeres en la polis. Bueno, ya nos abre a otros caminos, ¿no? A mí lo que verdaderamente me causa terror, y en este libro lo que verdaderamente me ha causado terror, el verdadero corazón de las tinieblas, como le dice Ana, no es la cabeza de Medusa, sino evidentemente el perpetrador, que es su asesino, ¿no? No he dejado de pensar en la cabeza de Medusa, en su boca abierta y asustada, en sus pupilas que reflejan la imagen del asesino. Por cierto, me parece un gran acierto relacionarla con la imagen de esa mujer asesinada en la dictadura chilena, cuyo cuerpo es vomitado por el océano y que aparece en la película de Patricio Guzmán, El botón de nácar. El horror verdadero es la imagen del asesino, como esa estatua de Cellini en Florencia. Muchísimas gracias, Ana. Ana, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Carolina y Carolina, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Veo a personas que me acompañan en el aula, me han acompañado, así que estoy tremendamente feliz, sobre todo porque ellos me han escuchado alguna vez hablar de ciertos horrores, ¿no?, relacionados con la filosofía antigua. Por supuesto, darle las gracias al Círculo y a Valerio por invitarme a publicar. Y Carolina, ha sido un placer editar el libro contigo, me lo he pasado muy bien. Y además ustedes, les cuento un poco la trastienda del libro, la cubierta tiene un mechón de pelo y estuve muy pesada con Carolina. Tiene que tener algo de pelo, tiene que tener pelo, porque la medusa siempre, la gorgona siempre se relaciona con serpientes y yo quiero que se vea que tiene pelo, que es una persona, ¿no? Y Carolina ahí me dio bastante margen. El libro de la gorgona es, efectivamente, es una propuesta de un modo de hacer filosofía. Quizá es un poco pretencioso decir esto, pero es verdad que lo he intentado, ¿no? Entre otras cosas porque creo que el terror tiene una potencialidad, y es una potencialidad de poder
dislocar o descolocar, ¿no? Es otra de las definiciones que he utilizado de lo que tiene que hacer la filosofía, recolocar nuestra mirada, y para eso hay que recolocar ciertas tradiciones y cuestionar ciertos mitos, ¿no? Y uno de esos mitos tiene que ver justamente con el modo de hacer filosofía. Yo me lo preguntaba, ¿no? ¿Ustedes creen que es creíble que en el siglo VI, en Jonia, con los persas y las guerras médicas, combatiendo con cadáveres, con poetas como Hiponacte, que hablan justamente de cadáveres putrefactos, están nuestros 4 presocráticos, por citar a los 4 primeros, mirando las estrellas? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Y no solamente tengo mis dudas, sino que también tengo mis fuentes, y sabemos que no es exactamente así como sucedió. Me interesaba entonces recolocar la filosofía para recolocarnos a nosotros. Y ahora voy a empezar por el final. ¿Por qué me interesaba recolocarnos a nosotros? Me interesaba porque, como muy bien ha señalado Carolina, lo que intento pensar es en las violencias contemporáneas. Y en las violencias contemporáneas son las que están más cerca. Y lo que está más cerca es lo que cuesta más trabajo ver. El libro tiene un intento de diálogo con el presente, con las dictaduras chilenas, como muy bien señalaba también Carolina, acerca justamente de este espléndido, para mí espléndido documental de Patricio Guzmán, de Nostalgia de la Luz, y también El botón de nácar. También tiene una referencia a esta novela fantástica, pero también terrible, de Sinó, Triste tigre, que habla de los abusos sexuales que sufrió de pequeña. También hay referencia a Irak, el mundo del terrorismo, que tenga que ver, por ejemplo, con Frankenstein en Bagdad, que es una novela de Sadawa que yo también utilizo. Entonces me interesaba pensar estas violencias, pero ¿cómo puedo pensar estas violencias? ¿Cómo podemos pensar estas violencias sin quedarnos de piedra, ¿no? Y aquí empieza la historia de la visión de la filosofía. Y es una cosa que también he comentado en clase varias veces. ¿Por qué Atenea lleva un gorgonellon en el escudo y en la égida? Esto siempre me inquietó bastante, porque el gorgonellon es apotropaico, es decir, tiene una función de repeler el mal. ¿Por qué Atenea, que es la racionalidad, lleva una imagen que es muy supersticiosa? Llevas un amuleto para intentar alejar el mal. Entonces pensaba, bueno, a lo mejor la medusa, estos fueron mis primeros pensamientos, ¿no? A lo mejor Atenea lleva medusa en el escudo porque quiere profundizar en el Hades, quiere profundizar en el mal y tiene que ir con defensa. Pero luego, buscando los motivos por los cuales Atenea lleva ese gorgonellon, fue cuando me topé con la historia de Medusa, que en realidad también es una búsqueda de fuentes, ¿no? Cada capítulo tiene una cita de un libro y se ve justamente el recorrido de cuál fue realmente el camino de la Medusa. Un mito, el de Medusa y el de la Gorgona, que no hemos cuestionado, que hemos creído, y efectivamente Perseo aparece como el héroe del monstruo que nos va a matar a todos, cuando tranquilamente Medusa estaba en su casa con sus hermanas, ¿no? Y aquí fue cuando empecé a repensar que quizá Medusa y la Gorgona eran también víctimas de Atenea, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Cómo la filosofía ha abordado el mal y el horror. O mejor dicho, cómo nosotros hemos leído la filosofía que nos ha precedido. Y esto me parece un punto importante, porque si vamos a la filosofía antigua, si vamos a fuentes que tienen que ver con la poesía, si vamos a fuentes trágicas, hay una reflexión del terror y del horror. Yo no me he inventado el libro. Entonces, ¿qué es esa otra historia de la filosofía? Esa otra historia de la filosofía también nos da cuenta de cómo nosotros hemos mirado el presente y cómo hemos mirado el pasado. Decía Carolina que hay otro personaje de la tragedia griega tremendamente conocida, justamente por intentar dar sepultura a su hermano Polinices, que es Antígona. De hecho, Antígona es el mito filosófico por antonomasia de los mitos griegos. Creo que es Jorge Alemán quien decía que en el psicoanálisis el mito es Edipo
y en filosofía es Antígona. Y les recuerdo brevemente a Antígona. Antígona es la historia de la hija de Edipo, que junto con Ismene, Polinices es de la Gorgona, Polinices y Eteocles son esos hijos de Yocasta y de Edipo. Polinices y Eteocles mueren uno a manos del otro y Creonte condena a Polinices a no ser enterrado. Entonces, la tragedia de Sófocles va justamente sobre este intento de Antígona de enterrar a su hermano. La importancia de la sangre, decía Carolina, la importancia del hermano, la importancia de dar sepultura a los difuntos, la importancia de poder despedirte, la importancia del duelo. Hay muchísimo diálogo entre la Gorgona y la muerte en común, efectivamente, ¿no? Pues si tanta importancia le ha dado el mundo antiguo al cuerpo de Polinices, si tanta importancia le ha dado a esta jovencita Antígona que se enfrenta a Creonte, si tanta importancia le ha dado a la filosofía contemporánea, bueno, desde Hegel, Zizek, Butler, el último libro de Supancic también va sobre Antígona, Irigaray también habla de Zambrano. Qué raro que nadie hable de lo que sucede con la Gorgona, del cuerpo de la Gorgona. Y repensando en Antígona, conforme estabas hablando lo estaba pensando. Antígona llora o quiere enterrar a Polinices. ¿Y quién llora a Antígona? Hemón, no sabemos, Hemón es el prometido. Vamos a pensar en otras víctimas del mundo antiguo. Casandra. Casandra llora a Hécuba, llora a Príamo, llora a todo el mundo, llora hasta Agamenón. ¿Quién llora a Casandra? ¿Quién entierra a Casandra? ¿Quién entierra a las mujeres? Tenemos los grandes rituales de exequias, como por ejemplo los de Héctor, los de Patroclo. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Y la Gorgona? ¿Qué pasa con las hermanas de la Gorgona? Porque la Gorgona tenía 2 hermanas, Esteno y Euríale. Por tanto, también querrían enterrar a su hermana. Y aquí aparece justamente esta relación que me parecía importante. No son meros personajes. Son vivencias, son experiencias, son cosas que están sucediendo y que hay que pensar. ¿Qué sucede en una familia con las violencias contemporáneas cuando no puede dar enterramiento a sus muertos? ¿Qué pasa cuando ni siquiera tienen el cuerpo? ¿Qué pasa cuando ni siquiera les dejan hacer duelo? ¿Qué pasa cuando antes de ser asesinada un cuerpo es ultrajado? Lo que le pasa a las víctimas muchas veces, y estoy hablando del momento contemporáneo, es que son consideradas de alguna forma responsables de lo que les ha sucedido. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de La Manada. El testimonio maldito, la incredulidad con respecto a la cual algo habrás hecho para que te haya pasado esto. Es un discurso maldito, agios logos, que por cierto también es lo que le pasa a Medusa. Entonces, en este recorrido, efectivamente, la Gorgona, en este repaso, lo que encontramos es que la Gorgona la hemos considerado un monstruo, pero antes de un monstruo fue una doncella, y esto lo dicen así las fuentes. Y ahora vamos a pensar exactamente en esta víctima, y lo que encontramos es, y esta imagen me parecía importante, ¿no? Estamos pensando en que los filósofos presocráticos eran aquellos que miraban las estrellas, ¿no? Vamos a seguir con este mito, vamos a seguir con él. ¿Ustedes han mirado las estrellas? Claro, ¿no? Claro que sí. ¿Se imaginan ustedes la imagen de Medusa en vida mirando las estrellas? Tenemos entonces una vida que merece ser llorada, por recordar a Butler, una Medusa maravillada antes de ser o de convertirse en la Gorgona que causa maravilla. Y esta palabra maravillar está mal traduciendo una palabra griega que se asocia con el principio de la filosofía, que es zaumazain, el asombro. Dice Aristóteles en la Metafísica que el comienzo de la filosofía es la maravilla.
Zaumazain. Pero las fuentes, y esto Ángel, tú lo sabes también, Zaumazain también tiene una connotación negativa. Y Platón así lo utiliza. El mal que asombra, el mal que deja sin palabras. Así que efectivamente creo que ha habido una reconstrucción de la historia de la filosofía muy patriarcal, pero que también ha deformado unas fuentes que ya existían. Y esas fuentes abordan justamente el mal, la injusticia, el ultraje. Asocian también la importancia de la escucha, porque también hemos asociado que la historia y la filosofía tiene que ver con el ver, con el eidos, con las formas, con las copias, con Platón, pero también hay una importancia radical en todos los textos a saber escuchar, ¿no? Esta forma, entonces, de intentar aterrorizar o asombrar va a estar justamente relacionado con, por un lado, una recuperación o una reivindicación del terror filosófico, por ir respondiendo un poco a las cuestiones que planteabas, Rodrigo, un terror que intenta recolocarnos con respecto a la tradición, un terror que intenta efectivamente mirar el horror y darnos herramientas para poder pensar el terror presente, dar cuenta de que esas reflexiones son reflexiones de la vida, que son reflexiones que podemos utilizar nosotros para pensarnos y repensarnos. Y también presenta, y esto también me parecía importante, una forma de recuperar no solamente el cuerpo, que me parece importante, ha habido una reivindicación del cuerpo dentro de la filosofía, pero también hay que reivindicar la incorporación de la carnosidad de nuestra carne, del cadáver, del dolor, de la herida, porque creo que parte de la función de la filosofía tiene que ver con ser valientes y poder intentar repensar estos temas para que justamente al sacarlos a la luz, para iluminarnos, podamos combatirlos, neutralizarlos, repensarlos y que no se hagan más fuertes en la oscuridad. Dice Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, que justamente los elementos que ocultamos, que no queremos ver, por el mero hecho de ocultarlos, siempre acaban teniendo más fuerza. Y en ese sentido me parece que es un ejercicio también de cuestionar a Atenea. Tiramos el escudo del Gorgoneion, ya no queremos una cabeza decapitada, sino que lo que queremos es traer a colación justamente a la Gorgona para escuchar su grito y oponer este concepto de foné con el concepto de logos, el concepto justamente del grito y del dolor. Bueno, no sé si tenéis preguntitas o algo. ¿Queréis tomar vosotros la palabra un momentito más, Rodrigo y Carolina? Sí, un ratito. ¿Problema con eso? Una reflexión y luego una pregunta. Porque es un tema que evidentemente me toca de manera muy directa, por razones obvias. Hay una operación que haces en el libro, Ana, que me ha resultado absolutamente fascinante, porque consigues conectar dos cuestiones, ¿no?, que en principio alguien podría pensar que están completamente separadas, ¿no?, en el tiempo, en la historia, y lo consigues hacer de una manera extraordinariamente profunda, ¿no?, que es, como decía esto hace un momento atrás, ¿no?, toda la reflexión sobre la cuestión de la gorgona. Y un aspecto específico hay varios aspectos de la contemporaneidad, pero un aspecto específico de la contemporaneidad que tiene que ver con lo que presenta Patricio Guzmán en la serie de documentales, ¿no?, sobre la historia del Chile reciente. Entonces pensaba, mientras te estaba escuchando ahora, que justamente esa figura, ¿no?, del detenido desaparecido, del cual también Carolina puede decir muchas cosas, ¿no?, esta figura de un cuerpo justamente olvidado, un cuerpo que no pasa por el rito del funeral, ¿no?, un cuerpo despreciado, un cuerpo arrojado, ¿no?, un cuerpo en tanto que cadáver, ¿no?
ese hecho, que en realidad nunca la sociedad chilena consiguió resolverlo, en realidad, digámoslo claramente, marca una fractura radical de la sociedad chilena, en mi opinión, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, la sociedad está atravesada, diría yo, la sociedad chilena por justamente ese gesto de olvido de los cuerpos, ¿no? Y lo que quería hacer notar es que la ausencia del duelo, ¿no?, genera una fractura en la estructura misma de la sociedad en cierta medida irreparable, ¿no? Y un ejemplo, si me permitís, muy evidente de eso, es precisamente el escenario que se presenta justamente en la coyuntura política actual en Chile, ¿no? Que sea posible, ¿no?, que personas que legitimaron la dictadura y que siguen justificando, ¿no?, las violaciones a los derechos humanos puedan acceder al poder político, al poder, a la presidencia de la República, ¿no? Lo cual ya no es solamente el horror del cuerpo que no se le da la sepultura, sino que es el horror de que nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, un doble horror, ¿no? Entonces pensaba que el efecto catastrófico que eso tiene para una sociedad, de alguna manera se puede comparar con lo que yo sugería hace un momento atrás, con esta filosofía, esta manera de pensar la filosofía, la manera, digamos, propia de la lógica del escudo de Atenea, ¿no?, que también de alguna manera ha tenido una relación de olvido del cuerpo efectivamente también en tanto que cuerpo que muere, ¿no?, y por lo tanto las consecuencias catastróficas de eso para el pensamiento, ¿no? Y si no, muchas de las aporías, de las dificultades que encontramos para la filosofía hoy en día, para poder encontrar respuestas frente a este mundo que está atravesado crecientemente por situaciones cada vez más de incerteza, de perplejidad, esa especie de impotencia que uno advierte en el pensamiento filosófico actual, ¿no?, con una serie de categorías que empiezan a adquirir relevancia: colapso, catástrofe, ¿no?, resignación, retorno al estoicismo, todas estas cosas que vemos, ¿no?, no tienen que ver justamente con ese logos que despreció al cuerpo, ¿no?, y que ahora, claro, se ve enfrentado a esta imposibilidad de dar cuenta de alguna manera, de ofrecer alguna alternativa frente a las coyunturas del presente. Entonces ahí viene un poco la pregunta, que sé que es una pregunta que no tiene respuesta, en realidad es muy complicada, ¿no? No me pongas a prueba. No sé. ¿Podemos liberarnos realmente del escudo del Gorgonion? ¿Podemos hacerlo realmente? ¿O hay una imposibilidad que tiene que ver, ¿no?, con nuestra incapacidad para vincularnos con la muerte, con nuestra incapacidad para vincularnos con el dolor, con esta huida hacia adelante en la que llevamos siglos de historia? ¿Es posible realmente desprenderse de eso? Lo digo también por lo siguiente, porque si optamos por eso que tú de alguna manera sugieres, ¿no?, una filosofía de lo subterráneo, ¿no?, o una filosofía de las sombras, ¿hasta qué punto, te lo decía también el otro día, ¿no?, hasta qué punto esa filosofía de las sombras no es finalmente la filosofía de unos cuantos que están en condiciones, ¿no?, diríamos nietzscheanamente, ¿no?, de tener esa fortaleza para vivir peligrosamente, ¿no? Pero ahí, ¿qué hace la filosofía frente a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hace la filosofía frente a la sociedad, ¿no? No es casi... No, lo que quiero decir es esa filosofía, lo que le pasa a la figura de Zaratustra en el prólogo, ¿no?, del Zaratustra, ¿no?, que llega a la plaza de mercado, ¿no?, y llega trayendo la noticia del superhombre y pues nadie le atiende o se ríen de él, se burlan de él. Una filosofía de las sombras, una filosofía de la crítica, una filosofía desfundamentadora, una filosofía que nos coloca en relación con el cuerpo y el cadáver, ¿está en condiciones de decirle algo a la sociedad? ¿Está en condiciones de decirle algo a esta sociedad o a esta ciudadanía perpleja del tiempo actual? ¿O finalmente permanece como justamente el gesto de Zaratustra, ¿no?, de que no hay que ser pastor de hombres, hay que buscar compañeros de viaje?
Me voy a leer. Me ha puesto a prueba. Voy a empezar por orden y luego respondo a tu pregunta. Tengo respuesta, he de decir. Por supuesto que tengo respuesta. Como decía antes, es verdad que tenía mucho interés en recolocar un mito para repensar nuestro presente, y efectivamente una de las imágenes más importantes para mí tiene que ver con ese documental del desierto de Atacama que aparece en el comienzo, bueno, aparece en todo el documental de Nostalgia de la Luz. También aparece, como decía antes, en El botón de nácar, con esa mujer que es sacada del agua, ¿no?, que es la que tú mencionabas antes, Carolina. En Nostalgia de la Luz hay un momento en el que está hablando eso del desierto de Atacama. El desierto de Atacama tiene, por si ustedes no lo saben, uno de los mayores centros de observación de las estrellas que existen en el planeta, con unos cielos estrellados increíbles, ¿no? Y es una cosa que me parecía fascinante. Yo estaba viendo el documental de Patricio Guzmán y era bello, era muy bonito, era precioso. Lo que pasa es que, claro, en ese desierto de Atacama se hacían desaparecer los cuerpos, se mutilaban, y hay una serie de familiares que están buscando para enterrar a sus muertos, ¿no? Hay un momento en el que una de estas mujeres, que ya van cumpliendo años y no dejan de buscarlas, decía que me iba a leer, pero no me leo a mí, leo lo que dice esta mujer. Dice: ojalá que los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la tierra para poderlos ubicar, como si miraran hacia abajo. A mí esto me pareció desgarrador. La verdad me pareció desgarrador. Y fue cuando estuve pensando justamente eso. Si estamos hablando de una Jonia en guerra, ¿de verdad vamos a estar mirando las estrellas? No sé, por sentido de supervivencia, por lo menos estaría escondido en mi casa para que no me cayera nada, ¿no? Entonces, claro, esta es la historia, ¿no? Esa relación que tiene que ver con las desapariciones, que tiene que ver con los detenidos, que tiene que ver con los ultrajes, porque efectivamente tenemos la Gorgona y efectivamente tenemos las víctimas de Pinochet o las víctimas del franquismo. Pero ¿qué pasa con las familias? Y esto me parece importantísimo. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las hermanas de la Gorgona? Igual que Antígona era hermana. ¿Qué pasa con esta mujer que va a estar buscando siempre a su hermano, ¿no? El testimonio que les leía. ¿Qué pasa con aquellas personas que están buscando todavía a sus padres, ¿no? Recuerdo esa noticia de hace un par de años en una de las fosas comunes de aquí en España, que se encontró un sonajero de una madre a la que habían fusilado con el sonajero de su hijo, ¿no? Y cómo la conmoción que había supuesto para su hijo encontrar el sonajero y que hubieran encontrado a su madre, ¿no? Y tantos ejemplos. Y yo creo que si miramos, si escuchamos, Rodrigo, y voy a ir adelantando una respuesta, si escuchamos todo esto, nos damos cuenta de que podemos utilizar la filosofía, y digo la palabra utilizar, fíjate, ¿no?, para recolocarnos y recomponernos de otro modo. Y nos daremos cuenta de una cosa, y es que un orden en el que dices, hay un horror de que no haya duelo, hay un horror de que no haya olvido, yo tengo otro horror para ti. El horror de negar que esto ha existido, el horror de negar el horror de negar el dolor, el horror de negar que otras personas están sufriendo buscando a sus desaparecidos, el horror de quitarle importancia. Y esto me sirve tanto para los desaparecidos como aquellas personas que han sido víctimas de violaciones. El horror de ser cuestionada, el horror de ser revictimizada, como le pasa también a la Gorgona. ¿Qué sucede cuando se impone entonces un orden? Se genera una violencia. Es una violencia que genera monstruos donde no los había, monstruos que recolocan, que posicionan, que categorizan. Y claro, ese es el orden en el que vivimos. Y allí, y eso es una cosa que también me gusta mucho decir en clase, allí donde se impone un orden que genera violencia, en el que no hay reconocimiento, nunca va a ser posible un avance hacia la justicia. Siempre va a haber resentimiento, dolor y venganza. En cambio, en una sociedad en la que se escucha
y se trata de tener cuidado y un reconocimiento, es posible la justicia. Esta era la función del duelo. Y me parece que a nivel filosófico, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo no creo en el rey filósofo, esto para empezar, pero sí que creo que la filosofía nos puede dar nuevas perspectivas. Que allí, y esto también lo hablábamos el otro día, hablamos de colapso, hablamos de catástrofe, hablamos de falta de imaginación o de falta de ilusiones. Y si la filosofía, justamente al atravesar la sombra, nos permite alumbrar otro horizonte, otra manera de recolocarnos. Y si esta es la función, no decir tenéis que hacer esto, pero sí mirad lo que sucede con este tipo de acontecimientos. ¿Qué sucede si no nos afrontamos? ¿Qué sucede si no somos valientes? Pues que los fantasmas crecen. Así que la filosofía creo que tiene una labor que es dislocar, recolocar y cazar fantasmas. Y aquí me remito a una obra, Diferencia, repetición, de Deleuze, que dice que la filosofía tiene que ser una mezcla de novela policial y novela de ciencia ficción, ¿no? Pues ahí estamos. Así empecé yo mi tesis, sí, apelando a Valdemar, además, otro fantasma, ¿no? Ahí diferido. Bueno, yo quería recuperar esa imagen de Atacama para comentarte algunas cuestiones, Ana, y bueno, también un poco en el hilo de las cuestiones que han salido. Hay una imagen de ese documental que a mí me impactó muchísimo la primera vez que lo vi, que es, no sé si es la misma mujer que tú citas, en este caso es una mujer que han encontrado parte del cuerpo de su hermano, y ella dice que cuando le entregan a su hermano fragmentado, le entregan un pie que todavía tiene un calcetín puesto. Y lo dice con tanta ternura, lo dice con tanta alegría también, que cuando ella ve el pie de su hermano, decide dormir toda la noche en su casa con el pie de su hermano, ¿no? Y esa imagen que a cualquier otra persona le puede parecer aterradora, bueno, las personas que hemos recuperado a familiares detenidos desaparecidos sabemos la alegría extraña, siniestra alegría que supone recuperar, aunque sea un fragmentito, un pequeño fragmento de esa persona que lo hicieron desaparecer, ¿no? Entonces, escuchándote y bueno, escuchando un poco el debate que ha suscitado también todo lo referente a Patricio Guzmán, me venía a la cabeza el libro de Desprez, de los muertos, ¿no? De cómo los muertos hacen cosas, pero yo te preguntaría si, bueno, esa dimensión fantasmal de alguna manera que recupera Desprez en esa suerte de giro duelante, ¿no?, que hace, podríamos decir que no solo los muertos hacen cosas metafóricamente, sino que los cadáveres hacen cosas, ¿no? El cuerpo, ese pie con un calcetín, ese pequeño diente o una pequeña mandíbula, aunque sea rota, que se recupera, ¿no? Cómo el cadáver hace cosas, ¿no? Entonces, esa era una de las cuestiones que quería sacar. Luego, hay una cuestión que a mí, al leer el libro, y aquí voy a dar otro giro, no ha dejado yo no sabía este dato y me ha asombrado muchísimo y quería que nos contaras un poquito, porque hay un momento cuando cuentas la historia de Medusa que hablas de que al parecer era una guerrera libia, ¿no? Entonces yo pensaba en ese escudo de Atenea, si no podía leerse también ese escudo que tú dices que sirve para ahuyentar el mal, ¿no?, de manera casi supersticiosa, como una especie también de frontera de Grecia, de Occidente frente a Oriente, ¿no? Si no hay algo ahí en Medusa que, bueno, una especie de inconsciente, no lo sé, ¿no?, de ese Occidente que se está protegiendo con ese escudo, con una frontera. Hoy tenemos muchas fronteras también que nos protegen de Oriente o de, como lo queramos llamar, ¿no?, de todos esos otros que también nos aterran, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser eso viable en una interpretación, ¿no? Y ya por último, a mí me ha obsesionado el tema del grito,
¿no? Y que está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando también del duelo y todo ese papel que cumplían las mujeres griegas, o bueno, las atenienses concretamente, en la polis, ¿no? Todo el ritual del duelo y cómo la polis griega, sí, la polis ateniense sí aceptaba, pero de manera muy ritualizada, el llanto de las mujeres. Tú hablabas de qué pasa con las familias, qué pasa con esas lágrimas, quién llora a esas mujeres, ¿no? Están las lágrimas de Antígona, pero no las lágrimas por Antígona, ¿no? Y todo ese llanto, ese logos no articulado, bueno, a mí no me dejaba también de resonar, ¿no? Esa boca de Medusa que es acallada, porque es en definitiva un grito no articulado frente al logos de la razón, ¿no? Pues muchas gracias, Carolina. Bueno, una de las imágenes que utilizo en el libro con la que juego es esta frase que ya está archicitada, ¿no? ¿Qué es lo que puede un cuerpo? De Spinoza. Y uno de los planteamientos que yo me hago es ¿qué es lo que puede un cadáver? Porque es verdad que un cadáver puede muchas cosas. Un cuerpo puede muchas cosas, pero un cadáver tiene que ver justamente con este sentido de pertenencia. El testimonio que yo te he leído, o que os he leído, o les he leído, es justamente esta mujer. Recupera el pie y dice, yo no voy a descansar hasta que lo encuentre entero, ¿no? También, pero es una escena que es... Bueno, el documental yo la verdad es que se lo recomiendo mucho, ¿no? Ella reconoce que es el pie de su hermano por el calcetín, porque es el calcetín que llevaba cuando se lo llevaron, ¿no? Es un momento importante, ¿no? Y cómo recuperar a los tuyos y darles un lugar, ¿no? Porque yo creo que este es el punto, ¿no? Saber que están muertos de verdad y luego poderlos recolocar. Porque el duelo va de eso, ¿no? El duelo va de recolocar a los difuntos. No se trata de enterrarles o echar tierra por encima, ¿no? Un duelo tiene que ver con recolocar y reconocer la importancia del otro, de tal manera que le puedas revisitar y esté de otra manera incorporado en tu vida, justamente con una nueva posición. Así que donde hay un cadáver que no está convenientemente enterrado y convenientemente con sus duelos y sus llantos, ¿no? Togar geras esti tanonton, ¿no? La parte que corresponde a los muertos. Esto lo sabemos a poco que pongamos Netflix. Cuando tú no entierras, siempre aparece un muerto, siempre aparece un cadáver. Así que efectivamente yo creo, y un fantasma. Lo podríamos vincular incluso con la antología, ¿no? con la fantología de Derrida. El segundo punto que tiene que ver con lo que mencionabas de Medea, que era una guerrera, Lidia, bueno, tiene que ver con la recuperación que hace Pausanias, pero también, sí, lo de Pausanias es increíble, la descripción de Grecia es increíble, pero también Paléfato, cuando habla justamente de esta imagen de Medusa, porque es una cosa muy curiosa. Hablábamos por encima de la imagen del Gorgoneion. El Gorgoneion es la cabeza que se pone en diferentes objetos, ¿no? Puede ser el escudo, puede ser la égida, puede ser una taza, puede ser una terracota para un tejado, ¿no? Y eso es justamente lo que ahuyenta el mal. Pero el Gorgoneion, y esto también me parecía interesante, va modificándose con el tiempo. Inicialmente es muy feo y luego aparece una mujer hermosa. Por ejemplo, la medusa Rondanini, ¿no? Que es una de las medusas más hermosas. Este trofeo, esta cabeza en el Gorgoneion, se puede entender, esta cabeza en el escudo se puede entender también como un trofeo de guerra, algo que también hacía el pueblo mesopotámico, por cierto, trofeo de guerra. Pero también me parece muy interesante recolocarlo como tú lo has pensado. Es decir, los griegos tenían cosas maravillosas, pero también eran un poquito xenófobos. Estas las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Un poquito misóginos, un poquito xenófobos. Y un ejemplo que tenemos de esto es el mito de Medea, del que, por cierto, también he hablado aquí. Me acabo de acordar que di una conferencia sobre Medea. Medea, de la Cólquide, es la gran bárbara del mundo griego, rechazada, y también nos cuenta Pausanias que en realidad Medea nunca mató a sus hijos. No los mató.
los mató el pueblo corintio, lo que pasa es que después le dieron dinero a Eurípides para que en su tragedia Medea la condenara a una historia que todos hemos repetido. Medea era la mujer fuerte, con conocimientos mágicos, que además, perdónenme ustedes, pero es que Jasón era un pusilánime. Y entonces Medea lo que hace es sacarle las castañas del fuego. Le salva de su padre, le consigue el vellocino. Entonces, claro, al final se consigue una condena contra Medea, que además aparece, y esto lo dice Eurípides de una forma preciosa, pero también terrible. Medea va con el pelo suelto, como una bárbara, ¿no? Porque las griegas de bien, las atenienses de bien, van con su moñito, ¿no? Pero Medea se suelta la melena, ¿no? Otra que era considerada bárbara y que también es demonizada y rechazada por Atenea, hasta tal punto que también es objeto de ignominia por parte de la propia Atenea. Decía antes, mencionaba a Casandra. Casandra es otro ejemplo, troyana, también extranjera, también bárbara, y en el Agamenón de Esquilo le dicen, bueno, Casandra, no te estás enterando de lo que estás diciendo porque hablas la lengua bárbara. Y dice, perdóname, pero hablo bastante bien el griego. Y entonces, el giro que da Casandra en el Agamenón de Esquilo es que los bárbaros somos nosotros. Y los bárbaros somos nosotros porque se recupera otra noción, otro concepto de bárbaro. Bárbaro no es el que balbucea, barbar, que es la que todos conocemos, ¿no? Paul Roger Droit, en la historia de los bárbaros, lo dice y lo documenta muy bien, ¿no? Bárbaro, y también lo dice Heráclito, bárbaro no es solamente aquel que habla raro, sino también el que no sabe escuchar. ¡Qué giro, eh! Esto lo dice Heráclito. Heráclito dice que los griegos también son bárbaros cuando no saben escuchar. Y también Heráclito dice, una de las cosas que más me inspiran es escuchar. Y la diosa de Parménides le dice, escucha bien lo que te digo tras oírlo. Las sombras de la famosa caverna de Platón también tienen ruido, también tienen voces, ¿no? Entonces, esa dimensión del sonido, ¿no? Entonces, por un lado, me parece, por responderte, que efectivamente hay un movimiento xenófobo de colocar al bárbaro en una posición, igual que colocar a la mujer, igual que colocar elementos que no son monstruosos en un elemento monstruoso que se pueda demonizar, pero también me parece que está muy vinculado justamente al concepto de grito. Tú hablabas del tema de las lágrimas por Antígona, hablabas del llanto, del gos, ¿no? Los goi y de los trenoi, ¿no? de los llantos, del ísmelos también, ¿no? Las diferentes formas de llorar del mundo griego. Pero a mí me interesaba sobre todo el grito que no se deja verbalizar. El grito incluso antes de ser foné, ¿no? Y aquí me parecía muy interesante porque es que los griegos a veces tienen cosas, es verdad, son xenófobos y son misóginos, pero lingüísticamente es verdad que el griego es el idioma de los dioses, ¿no? Cómo utiliza la cantidad de palabras que hay para designar el horror, el ultraje, el terror y la cantidad de palabras que hay para designar los gritos. Esto también me parecía fascinante. Entonces, me da la sensación que en esta historia de la filosofía, en esta forma patriarcal de la filosofía, con Atenea, con su Gorgoneion, todo es logos. Logos, que viene del verbo legein, que significa ensamblar. Así que logos es ensamblaje. Un ensamblaje que acalla, silencia los gritos. Los gritos como foné, y esto Cabarero lo dice muchísimo mejor que yo, pero también los gritos que no llegan a exteriorizarse, anaboao, boao, cataboao, sigao, ¿no? El silencio, el guardar silencio. Entonces, otra dimensión que me parece también importantísima es justamente la del grito. Aparece también en textos como incluso el propio Platón habla de los gritos. El Eutifrón, caramba, eso va de un asesinato, hablándole de crímenes. El Eutifrón aborda justamente cómo un hijo denuncia a su padre por haber matado a un costalero, ¿no? Un jornalero, perdón. Y relacionado con el grito, que se me iba lo que quería decir,
Otra dimensión que hemos entendido, y algo que también a mí me gusta mucho señalar, es que no tenemos la filosofía por un lado, la poesía por otro lado y la tragedia por otro lado. Eso es una separación que hemos hecho nosotros de forma anacrónica. Cuando nos vamos a la poesía, por ejemplo, Safo. Anda, si Safo aparece en el banquete de Platón, ¿no? ¿Y qué pasa con la tragedia? La tragedia es fascinante porque se saca del ámbito privado cuestiones públicas al llevarlas a escena. Y lo que aparece en la tragedia es un rico vocabulario relacionado con el grito y con el ultraje. Cassandra grita, ¿no? Otoy, 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 ¿no? Que también lo recupera Virginia Woolf. O incluso Filoctetes, cuando le duele mucho el pie por la herida que tiene, también el grito y el dolor. Así que me parece que recuperar esta dimensión del grito en la filosofía es darle relevancia a algo que tiene que ver, y vuelvo a la pregunta que me ha hecho antes Rodrigo, recuperar. Si yo algún día escribiera sobre el bien, Rodrigo, si yo algún día escribiera sobre el bien, yo escribiría un libro que se llamaría Aprender a ser mortal. Yo creo que la filosofía tiene que ver con aprender a ser mortal. Y todos los que estamos aquí somos mortales, ¿no? Así que a todos nos ha dolido la pérdida de alguien, todos hemos tenido un dolor de muelas, a todos nos han roto el corazón, todos tenemos miedo por algo, pues vamos a dejarnos ya de ficciones, de mascaradas e imposturas y pensar justamente esta vulnerabilidad en el sentido literal del término. Tengo miedo a que me detecten una enfermedad. Tengo miedo a perder a un ser querido. Me duelen muchísimo las muelas y no puedo ni pensar. Tengo una migraña terrible y no puedo dar clase. Porque esto es la vida. Bueno, pues yo creo que con la hora que es, que son prácticamente las 8:30, no da mucho tiempo, no da tiempo, vaya, a intervenciones del público, creo yo. ¿Lo echas mucho de menos? Lo echáis de menos. Lo que pasa es que cuando abres la posibilidad es imposible ya controlar un poco el tiempo, no lo sé. Yo nada, solamente quería recuperar un poco alguna cosa que habéis dicho al principio y que se ha quedado un poco así, lo de los monstruos. El otro día escuchaba en un podcast que se llama La Zona hablar de cómo la lucha de clases se puede reinterpretar como un conflicto de quién define quién es el monstruo, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que con tu libro ganas una batalla decisiva en esta lucha, quizá no en la de clases, o sí, pero sí en la del patriarcado, ¿no? Ganas una batalla muy importante haciendo ver lo que tú hablabas al principio, ¿no? Cómo el monstruo es Perseo, no es Gorgona, ¿no? Un tipo que va a matar a una señora que estaba por allí solo por hacerse chulo y por, bueno, que cobarde y a la vez como ese rollo un poco de, ¿no? de masculinidad un poco tóxica, nos tiene todo, la verdad, para intervenir en la batalla del presente, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba verlo así también. Eso es. Bueno, es que nada más el nombre Perseo significa destrucción. Por cierto, no hemos señalado el glosario del horror que tiene el libro, que es maravilloso también. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, Rodrigo, Carolina y Ana, sobre todo a ti, Ana, por haberte escrito ese libro maravilloso y que os recomiendo a todos que compréis también y leáis, pero sobre todo leáis, pero también compréis. Y nada más, muchas gracias por haber venido.